Tenemos a un invitado súper especial, a un gran campeón. Su nombre es Luis Fernando Robles Pacheco, es el orgullo de Oaxaca. Le dicen el nene, pero es un campeón con un estilo, pero tremendo. A mí me recuerda mucho al gran maestro Miguel Canto. Es campeón internacional por la WBC de la FECAR Box, que es la Federación Centroamericana del Caribe, si no me equivoco. Por BoxRec está listado como el número 91 de 1141 boxeadores a nivel mundial y el número 16 de 201 a nivel nacional. Con un récord de 18 peleas, 15 victorias, 2 derrotas y un empate. Luis Fernando Robles Pacheco, bienvenido, champ, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi hermano Miguel. Campeón, te voy a hacer una serie de preguntas. Algunas de ellas, la gran mayoría, la escribieron nuestros suscriptores. Quieren conocerte Sí. un poco más. La primera viene de Michael Myers Rock. Dice, ¿a qué edad empezaste en el boxeo y cómo fue tu primer acercamiento en el box? Ok, yo empecé a la edad de 8 años. Fue gracias a mi tío Miguel Robles. Él fue el que me metió a entrenar, tanto a su hijo como a mi hermano Daniel. Los tres nos llevó a entrenar a un gimnasio que teníamos cerca de la casa. Estaba como una cuadra y media. Y de ahí fue que empezamos a entrenar. Ok, muchas gracias, muy bien. En tu última pelea que te dimos con el Chapito Molina, peleón, un tirasasazo, vimos que tenías una serie de recursos ilimitados y no pudimos, o sea, dejar de comparar con la escuela del señor Don Ignacio Beristain. La pregunta aquí concretamente es, ¿cuál es el método de entrenamiento que lleva a cabo con usted, Don Ignacio Beristain? Conmigo es más de técnica, ya que pues, yo soy un peleador que a la hora de pelear contragolpeo mucho, muevo mi cintura, entonces conmigo es más de la técnica, mucha técnica, usar mucho jab, combinaciones largas de 3, 4, 5 golpes, moverme. Conmigo, como lo digo, es mucha técnica, ya que pues mi estilo es así, es técnico, contragolpeador y tratar de recibir los menos golpes que pueda. ¿Cómo definiría, campeón, la experiencia de ser entrenado por una leyenda como es el señor Ignacio Beristain? Es una alegría muy grande para mí, tanto también para mi familia, porque antes lo veía en las peleas cuando subía Juan Manuel Márquez con Pacquiao, entonces yo dije algún día me gustaría conocerlo, ¿no? Nunca me imaginé entrenar con él y la verdad que cuando llegué con él, pues mi boxeo ha cambiado muchísimo, he mejorado bastante y es una experiencia muy bonita para mí que nunca me imaginé tener y pues estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta gran oportunidad de estar como es con Don Nacho Beristain. Campeón, ¿ves una pelea en el futuro próximo, con Alejandro El Peque Santiago o con Takuma Inoue? Sí, claro, la verdad que yo estoy entrenando para esas grandes peleas, ¿no? Yo me preparo día con día, estoy entrenando con Don Nacho y pues cuando llegue la oportunidad yo estaré listo y así que pues si se llega yo estaré 100% comprometido con la pelea y pues esperemos que se nos dé esa gran oportunidad que la vamos a aprovechar muy bien. No, y sin duda alguna se la merece esa oportunidad, ha trabajado muy duro y electrificante. La pelea que tuvo con Chapito Molina, electrificante realmente. Un boxeador con muchos recursos, que boxea muy bien de reversa, que corta muy bien el ring. No, mis respetos. La siguiente pregunta es difícil. El top 5, top 5 para usted, top 5 de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Híjole, sí está difícil, ¿no? Pero pues sin duda el primero, Julio César Chávez, es el mejor del boxeo mexicano y a nivel mundial. Y pues segundo sería Juan Manuel Márquez, el terrible Morales, Marco Antonio Barrera, el Finito López, Daniel Zaragoza, eh, Román, que fueron peleadores de Don Nacho. O sea, la lista es muy grande, ¿no? Creo que
para decidirlo, pero pues ellos son los que para mí los mejores. ¿Qué esperamos de Luis Robles para este 2024? Pues esperemos que se me dé de nuevo la oportunidad de pelear el cinturón, ya sea contra Alexis Molina, la revancha, ¿no? Yo estoy dispuesto a pelear de nuevo con él y pues esperemos que se nos dé porque pues mucha gente también quiere ver una revancha, entonces yo estaré dispuesto a pelear con él o si no, disputarlo contra alguien más. Y pues esperemos que este año que viene sea grandioso para mí, darme a conocer aún más de lo que hice este 13 de octubre. Y pues vamos a echarle ganas y no hay que eh, bajar la guardia, hay que seguir entrenando, seguir perfeccionando, ya que yo quiero ser aún mejor boxeador, quiero superarme aún más y sé que puedo lograrlo con Don Nacho. Gracias, campeón. Entrando en concreto con esta batalla que tuviste con Chapito Molina, enorme batalla, ¿nos podrías contar, por favor, tus impresiones de los momentos más difíciles? Porque estuvo parejísimo, estuvo brutal. Sí, ¿Nos podrías también contar acerca de esos resbalones, a qué se debió? sí, claro, bueno, yo creo que del uno al quinto round gané muy bien los rounds, fui llevando la pelea muy bien, usando mi distancia, contragolpeándolo, haciéndolo fallar, no dejaba que me pegara mucho, lo hice desesperar, ¿no? Que era el plan que llevaba, moverme en el ring, pero de ahí, del 6 ya al décimo, creo que él empezó a apretar más porque pues llevan diciendo las puntuaciones y pues el grupo lo mandó a presionarme, a trabajar más, ya que pues iba perdiendo los rounds. Entonces yo creo que esa presión igual que hizo a mí, hizo que la pelea se encendiera aún más, fuera aún más llamativa, ¿no? Y pues en la lona, en el centro del ring, pues es donde yo me acomodo un poco más, ¿no? A moverme, a estar boxeando, pero la lona estaba ya muy resbalosa, tanto por el sudor como por el agua, y eso como que perdí un poquito de confianza en mí porque me andaban hablando, que había una cosa que y yo salía para atrás y cuando salía parecía como que me había pegado, me había conectado a algún golpe y eso pues la gente pensaba que me había lastimado, pero no era así. De hecho hubo una ocasión donde me pegó, pero yo me salí, me pegó en el cuerpo y resbalé y pues por poco y el refri y ya iba a hacer un conteo, ¿no? Entonces sí me distrajo un poco y fue que decidí quedarme un poco más parado, ya no moverme tanto en el ring, por lo mismo de que me andaba resbalando mucho, entonces fue que empecé a chocar más con él en combinaciones de golpes, todo eso, y fue que creo que se emparejó un poquito ahí la pelea, que pensaron que, pues, que me iba a ganar y todo eso, entonces fue un poco difícil pelear contra él, tanto como en el ring, con el público, con el referee, que también era de allá de Sinaloa. Entonces, pues me llevo una bonita experiencia, le saco lo mejor de esto, ya que pues me vi pelear muy bien, hacer lo que tenía que hacer en el ring, y pues no me queda nada más que estar contento y seguir entrenando, ya que pues a esto me dedico, a esto es lo que me gusta, es lo que amo, y pues yo voy a seguir luchando por lo que quiero. No, sin duda alguna, un empate que debe de saber a victoria, porque fue Sí, una muestra magistral, o sea, diste una cátedra magistral de boxeo, lo que debe de ser un estilista. Em, la que sigue está interesante, es con referente también a esta pelea, porque te dimos exhibir una enorme condición físico-atlética. ¿Nos podrías compartir con la audiencia cómo te entrenaste? Porque estabas enterito, y ya era el último round y estabas listo para aventarte otros 10. O sea, no se te vio jadear, no se te vio respirar por la boca. En concreto, ¿qué método usaste?
Champ, perdón, ¿sigue por ahí? Se nos cortó se nos Sí, está... bueno, pues me preparé muy bien unos, durante dos, 3 meses. Sí, ¿listo? ¿Sí me escuchan? Campeón, sí, te escuchamos, sí. Sí. Ok, sí, fue una muy buena preparación la que tuve, ya que sabía que iba a ir a pelear un cinturón, iba a ir de visitante, así que tenía que ir en las mejores condiciones. Estuve preparando durante dos meses y medio ahí en Ciudad de México con Nacho Beristain. Fue una larga preparación donde de lunes a sábado todos los días me levantaba temprano para ir a entrenar, por las tardes corría. Me dediqué al 100% puro boxeo y todas esas ganas, todo ese apoyo también pues de mi familia, me ayudaron muchísimo a motivarme y entrenar con todo lo que, lo que tenía, ¿no? Y creo que lo reflejé en la pelea. Siempre estuve respondiendo a los intercambios, al contragolpeo. Si él me tiró 3-4, entonces la preparación fue muy fundamental y pues, también las ganas de querer ganar. Va- ¿Hay revancha? ¿Hay revancha con el Chapito? Sí, pues a mí sí, a mí me gustaría que tuviera revancha, pero vamos a esperar a ver a mí qué deciden. No, yo estoy dispuesto a pelear de nuevo con él y pues vamos a dar un poco de tiempo y pues yo estaré preparado por si se viene la revancha, me voy a preparar aún mucho mejor para brindar una mejor pelea. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta también está interesante, es muy similar a la del top 5. Hay peleadores de culto y los peleadores de culto entendemos que aquel peleador que sin necesariamente haber sido campeón, popular o obtener el éxito financiero, se ha ganado el corazón y la admiración de un grupo muy selecto de aficionados, ya sea por su reputación, por su carácter. ¿Quién es tu boxeador de culto favorito? Y sí está difícil, ¿no? Pero pues a mí el que me gusta muchísimo es Juan Manuel Márquez, porque pues yo crecí viéndolo a él pelear, lo veía en la tele y pues siempre decía yo quiero ser como él, pelear a esos niveles y él es un grandioso, un maestro del boxeo y pues yo lo admiro y respeto muchísimo a Juan Manuel Márquez. Gracias, campeón. Gracias. Gracias, gracias, campeón. Campeón, ¿se anima a unas preguntitas más? Todavía tenemos unas cuantas más. Sí, 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 claro. Gracias, gracias. La verdad que qué corazón de oro tiene y como dice mi hermano, ahí estábamos todos. Ay, perdón, perdón. Es que aquí nos invaden las alarmas. Perdón. Como dice mi hermano, la verdad que su pelea nos electrificó, nos electrizó, nos llenó de energía verlo. Más que nada por la muestra de gran técnica que tiene y por su corazón. Tiene un corazón de oro, un corazón mexicano. Gracias. Y honestamente, así, yo compararía la pelea, a mí me pareció aún mejor, así personalmente, que la de Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés. O sea, su pelea Sí, contra... sí, A sí, mí, sí. Sí, mucho mejor, sí. ¿verdad? Se me hizo porque estuvo muy pareja, o sea, la verdad que el Chapito es un gran boxeador. Y, Sí, sí. ¿verdad? Y solamente así, pues se puede, así se vuelven nuestros héroes, nuestros campeones como usted. Una preguntota, regresando un poquito a sus inicios, campeón. Nosotros hemos investigado un poquito y por ahí vimos que en su época amateur tuvo alrededor de 100 peleas, llegó a ir a Ucrania, fue campeón nacional. ¿Qué nos puede contar de su época amateur, campeón? Adelante. Sí, claro, fue una época muy bonita. Estuve en el amateur casi 11 años. Fui 3 veces campeón nacional cuando habían las Olimpiadas Nacionales. Fue en el 2011, 2012 y 2013. Fue que esos 3 años fueron como que mi top, porque esos tres años gané medalla de oro consecutivamente para mi estado de Oaxaca y aparte fui convocado en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está en Ciudad de México, para participar en un campeonato mundial que fue en Kiev, Ucrania. Fue en el 2013 eso. Participé en el campeonato mundial quedando en octavo lugar
De ahí ya regreso a Oaxaca, sigo entrenando y fue una etapa muy bonita para mí porque me ayudó muchísimo a ganar experiencia para ahora que es el profesional. Pues sí me ayudó mucho estar peleando muy seguido. Como empecé a corta edad de los 8 años, casi peleaba al mes, peleaba unas 2, 3 veces. Entonces todas esas peleas me ayudaron bastante, ya que pues hice más, un poquito más de 100 peleas durante 11 años que estuve en el boxeo amateur. Y yo siento que me ayudó muchísimo para ahora el boxeo profesional. La verdad que sí, campeón tiene un estilo chulísimo. Honestamente, hace mucho que no veíamos un boxeador así, así, bien sinceramente, la verdad que sí nos emocionó mucho su estilo, su pelea. Otra pregunta, Champ, de las primeras épocas. Por ahí nos enteramos de que también a lo mejor una de sus influencias fue su hermano, para Sí, seguir en el boxeo. ¿Nos puede contar un poquito al respecto? claro, mi hermano Daniel, él es 4 años más grande que yo. También, como les dije hace rato, él empezó conmigo a entrenar y él también tenía un boxeo muy, muy fino. De hecho, él era mejor que yo boxeando, él me ayudaba muchísimo a entrenar. Antes, cuando iba a la Olimpiada, entrenaba por las mañanas y cuando llegaba a mi casa esperaba que mi hermano llegara de la escuela y él me ponía a entrenar ahí con él, los dos entrenábamos, se ponían los guantes, me manopleaba, me enseñaba a moverme la cintura, quitando golpes. Entonces también mi boxeo pues también se lo debo a mi hermano porque él estuvo conmigo cuando estaba en Oaxaca, en el boxeo amateur, él estuvo conmigo entrenándome, diciéndome qué hacer para que pues, no me golpearan tanto. Y pues él me ha ayudado muchísimo también ahora en el profesional. También ve peleas de mis rivales y me dice, pues haz esto, no hagas me da consejos, ¿no? Me dice cómo pelear también y pues él me ha apoyado igual muchísimo desde que éramos niños. Wow, la verdad que padre, y eso creo que también es algo que tenemos mucho los mexicanos, los valores familiares, y la verdad que sí nos da mucho gusto esta pequeña anécdota que nos acaba de contar, campeón. Otra pregunta. Bueno, pues la verdad que usted empezó con el pie, con el pie derecho, con el pie correcto en su carrera, pero por ahí de la tercera pelea, contra Gerardo Hernández hubo una derrota. ¿Cómo fue para usted, Luis Fernando Robles, cómo afrontó esa derrota, campeón? Sí, bueno, cuando yo inicié en el profesional, aún no estaba con Don Nacho. Yo estaba en Oaxaca, ahí empecé a pelear. Las primeras dos peleas las gané bien, sin ningún problema. De ahí la tercera pelea fui a pelear a Monterrey. Nada más que ahí me dijeron que tenía que pelear en peso mosca, en 51 kilos. Y yo peleaba en peso gallo. Y pues yo le dije, pues hay que llegar como pues, a un acuerdo, ¿no? Porque es mucho desgaste para mí bajar. No sé, hay que hacerlo en super mosca, 52 kilos. Y pues con el que estaba antes, que era mi entrenador, pues me dijo que no, que la pelea tenía que ser en 51 kilos. Y pues bueno, el deseo mío de querer pelear, porque pues casi no peleaba, pues tuve que aceptar la pelea, fui para allá, tuve que ir a bajar de peso igual un poco allá porque no daba los 51 kilos, creo que me faltaba como medio kilo, y pues hubo ahí varias cuestiones pues que sí me afectaron un poco a la hora de pelear. Igual fue una pelea muy, muy fuerte para mí, fueron 4 rounds, pero los 4 rounds salí tirando golpes y pues desafortunadamente la pelea se la dieron a él, igual por ser local, aunque para mí igual pudo haber sido un empate, pero bueno, se la dieron a él y ni modo, ¿no? Desde ahí fue que también mejor decidí salirme de Oaxaca, dejar a ese entrenador y irme con Don Nacho. Pero bueno, son experiencias que pasan y que también ayudan a uno a aprender y también ser más inteligente a la hora pues, de ver esa cuestión de peleas, de peso y todo eso, ¿no? Totalmente, campeón. Nosotros como aficionados somos conscientes de que hasta una libra hace un montón de diferencia, Bien. honestamente. O sea, órale, qué interesante. Otra preguntota. Usted es el campeón de la FECARBOX de Sí, peso gallo. Su victoria fue contra José Daniel Rojas, el Popis, en una pelea 12 rounds. ¿Nos quiere contar un poco de esa experiencia? Estuvo dificilísima esa pelea, ¿no? Una guerra.
Sí, cuando se me dio esa oportunidad, yo ya estaba con Don Nacho. Él me avisó que había la posibilidad primero de que podía pelear un campeonato del CMB. Ya después de que me la confirmaron, pues yo me puse bien contento porque era la primera vez que iba a pelear por un cinturón y además era a 12 rounds, entonces dije, wow, es algo increíble, me emocioné bastante. Y cuando llegó la hora de pelear, la verdad que cuando vi el cinturón, lo veía como si fuera yo un niño viendo un juguete, pero hermoso, ¿no? Algo así bello. Y yo decía, yo lo voy a ganar, yo lo quiero para mi familia, para mi estado, sé que puedo ganarlo. Y pues ya a la hora de la pelea, primero lo habían anunciado a 10 rounds y ya cuando ya era el 10º round, dijeron que aún faltaban 2 rounds más, entonces fue a 12. Sí estuvo, también estuvo un poco complicado eso, pero bueno, yo nunca me rendí, no decliné, sino dije, sí puedo aguantar 2 rounds más. Fueron muy difíciles para mí, fue una pelea complicada también contra un peleador grandioso, que ahí le dicen la Popis, es de Puebla. Además, él era seleccionado nacional del Comité Olímpico, entonces no peleé con alguien desconocido. Él era ya muy conocido a nivel nacional y fue una pelea muy, muy difícil, desgastante. Llegamos a los 12 rounds. También ahí salí un poco sangrando de la nariz, pero las ganas, la determinación que tengo de querer salir adelante, de querer ganar, fueron lo que me ayudaron a ganar la pelea. Wow, wow, qué increíble anécdota, qué gran pelea tuvo, qué gran batalla. Campeón, nosotros como aficionados estamos conscientes y también después de haber investigado un poquito de que usted en Oaxaca lo adoran, lo aman en Oaxaca, es un orgullo de Oaxaca. ¿Cómo fue su Gracias. cambio de Oaxaca a Ciudad de México? ¿Por qué decidió ir a entrenar con don Nacho Beristain? ¿Quién le hizo la recomendación o cómo fue que se animó, campeón? Sí, fue difícil para mí dejar a mi familia, ¿no? Pues uno está acostumbrado a estar en casa con papá, mamá, ¿no? Pero pues yo también quería sobresalir en Oaxaca. Desafortunadamente no hay boxeo profesional y pues si uno quiere seguir hay que salir de casa y así fue como lo hice. Tuve que dejar pues ahí a todos, ¿no? De hecho, mi mamá y papá pues me dijeron que si yo quería seguir pues, en el boxeo, que ellos me iban a seguir apoyando. Mi mamá, pues a quien le estoy muy agradecido, desde niño me ha estado apoyando en el boxeo, ha ido conmigo a Olimpiadas Nacionales, cada pelea que voy a estar conmigo. Ella me dijo que si yo quería, que ella se iba conmigo a México a buscarme pues un lugar donde quedarme mientras. Mi mamá con un poco de dinero que ella tenía, con un poco también que yo tenía, decidimos irnos a Ciudad de México sin pensarlo. Y sí me dijeron, ¿no? Si quieres irte para allá, pues ve con Don Nacho Beristain, porque mi plan primero era irme a Monterrey, pensaba irme para allá, pero también pues mi familia dijo, ¿para qué te vas tan lejos? Y en Ciudad de México está Don Nacho Beristain, mejor ve para allá. Fue que decidí irme para allá con mi mamá. Llegamos ahí a casa de unos familiares primero por unos días, en lo que busqué dónde estaba el gimnasio. Y pues llegué con mi mamá al gimnasio preguntando por Don Nacho. Gracias a Dios ahí estaba Don Nacho ese día que fui a verlo. Y me presenté con él, le dije que era Luis Fernando Robles, que venía de Oaxaca y que quería entrenar con él, que ya era boxeador profesional. Y él luego me aceptó, ya que anteriormente él había ido una vez a Oaxaca y llevaron a unos boxeadores del gimnasio Romanza a Oaxaca a pelear con nosotros. Yo todavía estaba en Oaxaca y peleé con uno del gimnasio del Romanza y le gané. Entonces ahí estaba Don Nacho viéndome. De hecho, pues nada más fui a tomarme una foto con él y lo saludé y todo, ¿no? Pero yo creo que sí se acordó de mí después cuando yo fui al gimnasio. Y bueno, y sí se acordó porque ya después me dijo, oye, tú peleaste con este chavo que es aquí del gimnasio. Ah, sí, le dije, yo peleé con él y le gané. Le dije, ah, sí, sí, ya me acordé de ti. Entonces, así fue como llegué allá con Don Nacho y pues desde ese momento empezamos a entrenar ahí con él y me ha apoyado muchísimo y también pues le estoy muy agradecido por todo el apoyo y el cariño que me ha dado todos estos años que he estado con él.
Wow, qué padres experiencias está acumulando a lo largo de su vida, campeón. Sí, Definitivamente, con la bendición de Dios, estamos seguros, mi hermano y yo, que algún día va a ser campeón del mundo. gracias, gracias. Aprovechando, campeón, yo por ahí, bueno, no sé si investigué bien, pero tengo entendido que usted estudió Derecho en Sí, Oaxaca. Más allá del boxeo, ¿usted cómo se ve, campeón? ¿Se ve a lo mejor ejerciendo también en algún momento su carrera? ¿O cuál sería su postura, campeón? sí, de hecho, pues nunca dejé de estudiar, ¿no? Ya que pues el boxeo no va a ser para siempre, entonces también con el apoyo de mis padres, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues también sigue estudiando, si quieres seguir boxeando, hazlo, no hay ningún problema, solo también termina tu carrera. De hecho, ahorita ya la terminé y estoy por titularme, entonces también me preparo por ese lado, ¿no? Porque pues más adelante también me gustaría ejercer o estar en mi carrera, así que pues las dos la llevo de la mano, tanto la escuela como pues el boxeo y pues gracias a Dios ahí vamos saliendo adelante y también fue una parte que no quise dejar así nada más, ¿no? Siempre tener como que un plan B, ¿no? Después del boxeo, pues igual me quisiera seguir trabajando en lo que estudié, pues vamos a ver más adelante qué bien. Con la bendición de Dios que así sea, campeón, que pueda tener una vida muy exitosa tanto en lo académico Gracias. como en lo deportivo. Hace rato, campeón, platicábamos, mi hermano Miguel platicaba sobre la pelea que tuvo, sobre la guerra que tuvo contra el poderosísimo Chapito Molina, Alexis Chapito Molina. Ya platicamos un poco de la preparación. Ahora, ¿nos podría contar un poquito de cómo sería la recuperación después de una pelea tan difícil? No sé, a lo mejor se va a comer taquitos o ¿cómo es, campeón? Sí, una tlayuda, ¿no? Sí, sí, pues de hecho le dije a mi entrenador, don Nacho, que qué tiempo iba a descansar y ya pues él me dijo unos 10 días. Primero me van a quitar los puntos que tengo, que en 7 días me los quitan. De ahí otros 7 días más para recuperar bien el cuerpo, ya que pues sí terminé bastante adolorido, tanto de la cintura para arriba, ¿no? También un poco de dolores pues en la cabeza, pues que siempre los golpes van ahí, de los cuerpos, de la mano. Entonces ahorita voy a descansar unos 10 días, de ahí ya empiezo de nuevo a empezar a mover, empezar a tratar un poquito de sutura, sombra, y de ahí poco a poco ya ir regresando pues, a mis actividades normales, y ya me reincorporo de nuevo al gimnasio allá en Ciudad de México para estar de nuevo allá con Don Nacho y empezar de nuevo la otra preparación, ¿no? Para alguna otra pelea pues, que pueda venir. Wow, wow, muchas gracias por la respuesta, campeón. Ahora, bueno, considerando que estamos en México y ya ve que en México, pues todos los jóvenes tenemos o tenemos que en algún momento estar luchando para salir adelante. Nos esforzamos tanto en lo académico, algunos en lo deportivo, otros. ¿Qué consejo le daría usted como campeón de boxeo a los jóvenes que están luchando por sus sueños? ¿Qué mensaje les mandaría, campeón? Claro, que nunca dejen de luchar, ya que pues en el transcurso de la vida, del camino, siempre van a haber momentos difíciles que uno piense que hay que abandonar, pero pues no hay que dejar esos sueños que uno tiene, hay que seguir luchando por lo que uno quiere, por lo que uno merece también, que dice, yo merezco esto, sé que puedo lograrlo, y pues hay que luchar, también hay que aprender de los errores, de las derrotas, también se aprende. A mí me ha pasado, y todas esas experiencias que yo he tenido, pues, tanto buenos y malos, me han ayudado mucho a forjar mi camino, tanto como boxeador, y pues hay que luchar, nunca hay que dejar de pensar positivo, también con el apoyo de la familia es indispensable para poder lograr lo que uno quiere y también de uno mismo ser muy disciplinado y pues echarle muchas ganas y tener metas y yo creo que toda la determinación también que uno tenga, todo el empeño que uno le ponga, el amor por lo que uno hace, todas esas cosas te van a ayudar a crecer y salir adelante. Muchas gracias, campeón. Y la verdad que eso es un gran mensaje. Aprovechando, ¿cuál sería
¿O cuál habrá sido el momento más satisfactorio de Fernando Robles y el momento más difícil para Fernando Robles dentro del boxeo? Bueno, he tenido varios momentos porque pues en el boxeo amateur lo mejor que me pasó fue cuando gané esas 3 medallas de oro, porque ningún oaxaqueño lo había hecho, no habían logrado ganar 3 veces consecutivamente esas 3 medallas y para mí fue grandioso porque eran peleas difíciles porque a Oaxaca cuando llegaba a una Olimpiada Nacional lo tenían como el estado menos fuerte, siempre nos tenían como a un estado pues fácil que le podían ganar y cuando yo empecé a ganar esas medallas para mí fue grandioso, fue uno de los mejores momentos también cuando representé a México en el Campeonato Mundial en Ucrania, fue una experiencia muy bonita para mí y otra pues también fue cuando peleé el campeonato FECARBOX del CMB cuando llegué a 12 rounds, también cuando lo gané fue muy grandioso para mí, pues de los peores momentos que he tenido es cuando pues he perdido, ¿no? Pero de esas derrotas que te saben a victoria porque sabe uno mismo se da cuenta cuando gana o pierde, ¿no? Y yo de esas derrotas he aprendido bastante y he sentido que no he perdido, pero me ha ayudado bastante a tener también pues más experiencia y pues me ayuda también a seguir peleando por lo que quiero. Muchísimas gracias, campeón. Campeón, nosotros hemos notado que en sus peleas usted siempre se mantiene muy sereno, muy tranquilo, o sea, como que realmente sabe controlarse. Se ve que usted es una persona muy disciplinada también y me imagino que no ha de tener vicios. ¿Cuál es su secreto para ser así? ¿Cómo le hace, campeón? Bueno, pues también ha sido gracias a la educación que me han dado mi mamá, mi papá desde niños. Tanto a mis hermanos como a mí nos han educado bien, también a ser muy disciplinados, sobre todo en lo que yo hago, ¿no? Cuidarme bastante en el boxeo, ya que pues es una disciplina que requiere al 100% estar enfocado, no tener vicios, porque pues a la hora de pelear ahí se da uno cuenta si se prepara uno bien, si en un día, no sé, te fuiste a hacer otras cosas que no debías, y pues yo lo reflejo ahí en cada pelea que llevo bien preparado, como adecuadamente, soy muy disciplinado, duermo bien, descanso bien, entonces todo eso que yo hago me ayuda mucho en mis peleas y pues trato siempre de ser lo más disciplinado que pueda también, tanto a la hora de pelear, como dices, me mantengo tranquilo, ya que pues un golpe a cualquiera pues lo va a calentar, ¿no? Digamos, se quiere uno regresar los golpes, pero pues, yo siempre trato de estar tranquilo, hacer mi pelea, el plan que tengo eh, para ganar la pelea. Entonces, todas esas cualidades que tengo, pues me ayudan a resolver mis peleas. Y pues cuando me pegan, sí quiero luego responderle, ¿no? Pero siempre mejor me mantengo tranquilo y cuando me llegan a pegar, sí pienso, pues ahora me pegaste uno, te voy a regresar 3 4 pero con técnica, que es lo que me enseña mi entrenador Don Nacho. Y la verdad que sí, campeón, de repente hasta vemos combinaciones de 6 golpes, triples jabs, de todo que usted maneja, campeón. Igual a lo mejor como comentario, así como aficionado, que con la bendición de Dios usted se mantenga así como es, así Sí, amigos gracias. que nos ven. La verdad que este campeón es una persona bien buena onda, tiene un corazón de oro, o sea, es una persona humilde. Y manténgase siempre así, champ. ¿Nos permite una preguntita más? Yo tengo nada más una Sí, sí, más. sí, claro, adelante, las que gusten, ¿eh? No hay ningún problema. Esto es un poquito fuera de tema, pero a mí me gustaría saber cuál sería la comida favorita de Luis Fernando Robles. Tengo muchas comidas que me gustan, más porque pues en Oaxaca hay mucha variedad de comida, ¿no? Y aparte, pues la que me hace mi mamá, uf, me encanta bastante, pero sí de las preferidas, pues me gusta mucho las tlayudas. Aquí también hay otras que le decimos que son memelas, las empanadas, el mole oaxaqueño. Tenemos una gran variedad de comida y
pues cuando vengo aquí a Oaxaca, pues sí aprovecho a comer bien, ¿no? Para después ya regresar de nuevo con todo, con todas las energías, con toda la pila recargada. Yo tengo una Sí. que nos acaban de mandar un mensajito por vía Twitter. Sí, Nos están viendo pues, bastantes personas, gracias a Dios. Y nos pregunta aquí con su seudónimo John Chile. Me parece interesante esta pregunta. Dice, ¿se anima usted a darnos un pronóstico de la pelea que está por venir de Vaquero Navarrete contra Robson Conceicao y su híjole, análisis? sí, híjole, va a ser una grandiosa pelea, pero yo sé que el vaquero va a salir adelante por ese estilo que tiene, porque es mexicano y el mexicano siempre va para adelante buscando la pelea. Y él, pues lo hemos visto muchísimo, ¿no? Cómo pelea, los golpes que también él saca, combinaciones, 4, 5, 6 golpes que pegan y hace daño. Y la verdad que ese estilo que él tiene, yo sé que va a poderle ganarle al brasileño, me parece que es, ¿no? Con el que va. Yo sé que se va a poder ganarle y tal vez, no, no quiero adelantarme mucho, pero puede que él pueda ganar por nocaut, que paren la pelea porque el vaquero pues tiene muchas combinaciones de golpes, que saca golpes volados, super, entonces toda esa determinación que tiene, yo sé que va a ganar la pelea. Gracias, campeón, gracias. Gracias, gracias, Champ. Campeón, por ahora ya no preparamos más preguntas porque también no lo queremos saturar, porque pues también nosotros entendemos que... No hay problema, ¿eh? Si gustan, pueden preguntarme, no, no Ah, hay cuidado. ¿qué tal que a lo mejor la próxima le invitamos a comer, campeón, ahí para festejar poquito? Pero Sí. mejor no lo desviamos porque concéntrese mucho, Champ, nunca cambie Sí, y por favor ese gracias. corazón que tiene, manténgalo así, campeón. Un corazón humilde, cálido, pero de guerrero, campeón. Sí, sí, ser un poquito sereno, pero a la hora de los golpes, a sacar todo ahí. Sí, es que eso nos gusta mucho de usted, que es una persona que a lo mejor se ve tranquila, pero dentro del ring Sí, es un maestro, o sea, honestamente, y con todo, sí, sí. Así son los grandes, así son los grandes. definitivamente. Gracias. Campeón, esto sería todo por el día de hoy. Le agradecemos muchísimo por habernos dado la oportunidad de platicar con usted. Es una gran persona. Yo creo que mi hermano también se siente muy... Oh, sí, muy a gusto, maravillados, es una maravilla de persona y esperemos poderlo tener próximamente. Fue un placer, ha sido Sí, un claro, placer. claro, no, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que me siento muy contento de que muchas personas pues, me hayan visto y también de lo que ustedes me dicen y eso pues me ayuda a mí muchísimo a seguirme preparándome, pues no ponerme triste, ¿no? Por la decisión de la pelea y pues me motiva a seguir peleando y pues qué bueno que les haya gustado mucho la pelea, es que es lo que yo quería que la gente pues fuera contenta, ¿no? Y también darme a conocer. Totalmente. No, y como dice mi hermano, yo creo que debería sentirse bien orgulloso, campeón, porque también el Chapito Molina no era cualquier boxeador, o sea, No, no honestamente, sé. llevaba creo que 9 peleas invicto, Una pegada devastadora. una pegada de miedo, pero aún así, o sea, creo que en el estilo usted llevaba la ventaja, usted hizo un juego perfecto, honestamente, y a todos nos gustó mucho la pelea y nos hizo darnos cuenta de que la verdad México sigue siendo lo mejor en boxeo. O sea, honestamente, Sí, la cuna del boxeo, ¿no? sí, no, y la verdad que mantengas así, champ, no, no cambie, Gracias. porque nos inspira a muchos mexicanos, a muchos latinos, a creer que pues uno puede cumplir sus sueños. Y para adelante y para arriba, champ, usted va a ser campeón del mundo. Sí, Estamos seguros, mi hermano Sí, y va a yo. ser campeón gracias. del mundo. Primero Dios, sí será. Gracias, Bueno, nos despedimos amigos y amigas que nos ven en casita. Gracias por asistir a la función. Recuerden compartirle el enlace de este video a todos sus amigos para que realmente aprendan bueno, para que disfruten más bien de lo que es esta plática de boxeo. La verdad que estuvo muy amena. Y pues, nuestro campeón Luis Fernando Robles es una gran persona. Échele un ojito porque este hombre va a ser campeón del mundo con la bendición de Dios pronto. Gracias, Gracias a usted, Gracias, campeón. campeón.